Yo sé que los estoy desvelando, ¿verdad? Que les hicimos venir desde muy lejos. Pero hermano, mire, muchas veces hemos ido más lejos y más temprano para trabajar. Directamente. La obra del Señor es más importante que cualquier otra cosa. Amén. ¿Verdad? Si no fuera por el Señor, no estuviéramos aquí. Y gracias, hermano, cada uno de ustedes que hace de su tiempo para poder estar aquí. Estamos cancelando por causa del mal clima el servicio del día de mañana. Entonces lo movimos para hoy sábado. Así que gracias, hermano, por hacer de su tiempo. Le pido y le ruego que por favor se ponga de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Y lo vamos a leer, hermanos, de una manera alternadamente, que yo leo el versículo 9, ustedes el 10, y así nos vamos hasta leer todos juntos el versículo 12. Segunda de Reyes 5, del 9 al 12, dice así la palabra de Dios, y si usted lo tiene, como tenemos por costumbre, vamos a ponernos de pie para leer este pasaje de la Biblia. Dice así: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ustedes el versículo 10. Entonces Eliseo le envió mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ustedes todos juntos en el versículo 12. Ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no será también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hoy, hermanos, quiero hablarles acerca de cuando Dios nos ayuda de maneras que no nos gustan. Cuando Dios nos ayuda de maneras que no nos gustan. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Gracias le damos por la vida, por la salud, por la salvación, la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos en su nombre. Le pido, Espíritu Santo, que usted venga con poder, con denuedo. Señor, que hable a través de su palabra en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, Señor, a hacer cambios radicales. Ayúdenos, Señor, a poder mirar y entender esta gran verdad. Y, Señor, Padre bendito, Señor, trabaje en nuestros corazones. Vengo delante de su presencia, pidiendo, Señor, de su poder, pidiendo, Señor, que sea usted quien hable, que sea usted, Señor, que cambie y transforme corazones de hermanos que estamos aquí presentes, Señor, así como usted lo ha hecho conmigo. Ayúdenos, Señor, reúnase en medio de nosotros y que solamente la voz del Espíritu Santo pueda hablarnos a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús se lo pedimos y se lo rogamos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando Dios nos ayuda de manera que no nos gusta. Ese es el título de esta mañana. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, hermanos, nos hemos encontrado en una situación complicada, una situación difícil, en adversidades, y pensamos que Dios nos va a librar del problema de cierta manera? A mí me ha pasado, hermano, que de repente estoy en una adversidad, en un problema grande, que digo, ¿cómo es que Dios me va a sacar? Y comienza mi mente a imaginarse. De repente llega una situación adversa de que no hay trabajo, de que ahorita estamos viviendo tiempos complicados, y comienza uno a orar y a decir: Señor, ayúdame para poder tener lo suficiente, para poder proveer para mi familia. Y uno comienza a pensar y a decir: no, el Señor me va a dar bendición y me va a traer un buen trabajo, o me va a dar un buen trabajo donde pueda yo sostener a mi familia. Y muchas veces no sucede así.
Y muchas veces no sucede así. Y Dios obra de otra manera que no nos gusta. Pero te ayuda. Dios nos libra o nos da la solución del problema, hermanos, de una manera totalmente diferente a la que usted y yo estábamos pensando o que nos estábamos imaginando. Cuando esto sucede, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, yo lo confieso, y el Señor sabe que a mí me ha pasado. Cuando esto sucede, hermanos, muchas veces hasta nos molestamos, nos enojamos, porque la solución al problema no es como nosotros queríamos que fuera o que nos imaginábamos. En Isaías 55, el versículo 8, la palabra de Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Pero ¿por qué Dios muchas veces tiene que hacer esto en nuestras vidas? ¿Por qué Dios nos libra de maneras totalmente diferentes a nuestros pensamientos? Esto, hermano, fue lo que le pasó a Naamán. Naamán era un hombre muy reconocido. Vaya conmigo en Segunda de Reyes capítulo 5 y vamos a entrar a la historia de Naamán. Porque los versículos que leímos al principio, en el versículo 9 al versículo 12, la Biblia dice que este hombre llegó y pensó que Dios lo iba a sanar de una manera y le dio una solución totalmente contraria a lo que él estaba pensando y se había imaginado, y se fue molesto, enojado con Dios. ¿Quién era Naamán? Vamos a mirar quién es Naamán y por qué Dios tuvo que obrar así. La primera cosa, hermanos, o la primera razón que Dios tuvo que darle esa respuesta a Naamán, ¿sabe por qué Dios le dio esa respuesta a Naamán? Y esta es la primera razón que Dios nos libra de la manera que no esperamos, es para que nos humillemos ante su presencia. Versículo 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Note conmigo, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán, hermano, no era cualquier hombre. Naamán era un hombre muy reconocido en Siria. Naamán era el hombre el cual el rey lo estimaba en gran manera. Naamán, hermanos, era un hombre importante, un hombre reconocido, un hombre que había dado victorias al pueblo sirio. No era cualquier persona, era uno de los grandes. No cabe duda, hermanos, que tal vez, la Biblia no nos dice, pero tal vez Naamán decía: por mi fuerza y por mi poder y por mi sabiduría, yo soy alguien aquí importante en el reino de Siria. Naamán, hermano, era un hombre muy reconocido en Siria. Era un hombre el cual el rey lo estimaba en gran manera. Naamán era un hombre de posiciones. Un hombre como él tenía propiedades. Un hombre como él tenía a gente a su cargo. Un hombre como él tenía siervos y siervas. Un hombre como él tenía animales, tenía ganados. Era un hombre poderoso.
Y lamentablemente, hermanos, las posesiones, las propiedades, el dinero, la fama, muchas veces nos lleva a que nos sintamos algo. Tan pronto le dan a alguien una posición de respeto, y mire, cambia su actitud. Se comienza a enaltecer. Naamán era un general del ejército muy reconocido en Siria. Dice la Biblia, pero era leproso. Versículo 2. Miren cómo acontece la historia aquí que estamos ahí leyendo de Naamán. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Vea conmigo, era un hombre que tenía siervos y siervas. Cuando el rey de Siria fue y atacó, se trajeron personas, esclavas, y ahora Naamán tenía una muchacha del pueblo de Dios. Versículo 3, mire cómo se pone interesante esta situación, esta historia. Versículo 3. Esta, o sea, la muchacha, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho esta muchacha que es de la tierra de Israel. O sea, le dijo Naamán le dijo al rey lo que esta mujer le había dicho, que allá en el pueblo de Israel había un profeta que podía orar por él y ser sanado. Le pareció bien al rey lo que le dijo Naamán. Versículo 5, y dijo el rey de Siria: anda, ven, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, o sea Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. El rey tenía razón. Decía: pues yo no puedo sanar, yo no soy Dios. Y se comenzó a frustrar, hermano, porque este hombre pensó que ya se le iba a armar la lucha, que ya se le iba a armar la batalla, y rasgó sus vestidos. Pero cuando hay un varón de Dios, hermano, no mira la adversidad, sino ve la solución de parte de Dios. Versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Envíamelo a mí. Sin duda alguna, hermano, esto venía de parte de Dios. Versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Mire, tome nota de todo lo que está aconteciendo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. He aquí, mire lo que Naamán comenzó a decir: yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará en el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Bárbara, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué está aconteciendo aquí, hermanos? Vemos que Naamán era un hombre
muy reconocido en Siria, un general importante que tenía posesiones, que tenía dinero, que todas las personas que estaban bajo de él le rendían, por decirlo así, respeto, cariño, admiración. Era un hombre de muy buena posesión, tenía dinero, tenía riquezas. Y cuando vino al rey de Israel, Dios lo manda a llamar para darle instrucciones. Dios lo manda a llamar para darle instrucciones de cómo iba a ser solucionado su problema. O más bien dicho, darle una lección de humildad. La primera razón, hermanos, de por qué muchas veces Dios no nos ayuda, de la manera que nosotros nos gustaría que nos ayudara, es para darnos una lección de humildad. Naamán era un hombre muy importante. Y miren, ni siquiera salió Eliseo a recibirle. Él estaba acostumbrado a que ahí viene el general, firmes, respeto. A lo mejor hasta se postraban delante de él por la autoridad que él tenía. Y Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. ¿Se puede imaginar, hermano? ¿Cómo que este viejo guarachudo que vive entre el monte no sabe quién soy yo? Y aparte de eso, hermano, las instrucciones que le dan, pues dice Eliseo que vayas y te zambutas 7 veces al río Jordán y vas a ser sanado. Y no le gustó a Naamán. ¿Por qué? Porque ya se le había ido a la mente. Ya tenía un poco de dinero, ya tenía respeto, ya tenía fama. Y ya se le había ido el orgullo para arriba y para arriba. Dijo, este viejo guarachudo ni siquiera salió. Y yo pensé que Dios me iba a sanar y que iba a salir este hombre y decir, en el nombre de Jehová te declaro sano y sana. Y no, ni siquiera me recibió. Ahora quiere que vaya y me meta y aquel río flojo así, apestoso del Jordán. Hay mejores ríos allá en mi tierra. Hay que zambullirme y quiere que vaya para allá. No le gustó. Cuando vino al rey de Israel, Dios lo mandó llamar para darle instrucciones, o más bien dicho, hermanos, darle una lección de humildad. Humildad. Y una de las primeras razones, hermanos, que Dios no nos ayuda de la manera que usted y yo pensábamos que Dios nos iba a ayudar, es para humillarnos delante de su presencia. Porque muchas veces tenemos todo, hermano. Póngase a pensar. Tenemos trabajo en abundancia, tenemos una cuenta de hasta 5 o 6 dígitos, o 4 o 3 dígitos, miles de dólares en el banco, tenemos todas las cuentas pagadas, tenemos salud, tenemos todo, y comenzamos a olvidarnos de quién nos lo dio. Muchas veces Dios tiene que humillarnos porque dice, ya se te fue a la cabeza, hijo. ¿Ya no te acuerdas de mí? Cuando veníamos caminando por el desierto a los Estados Unidos, veníamos, Señor, bendíceme, hazme pasar, hazme prosperar. Te voy a servir toda mi vida. Llegamos aquí, hermano. Conoce la prosperidad, llegando a uno en guarachis, llegando a uno todo aterrado, ya se compra uno buenos trajes, trae una buena camionetona y se nos comienza a subir. Se nos olvida quién es el dador de todo.
Ayer era Naamán. ¿Cómo que no salió este triste profeta guarachudo? ¿Quién se cree? La Biblia dice en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11 nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Santiago 4:10 nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. 1 de Pedro 5:6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, dice en 1 de Pedro 5:5. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es mejor estar humillado delante de la presencia de nuestro Dios y decir y clamar, oh Señor, no soy nada, no tengo nada, Señor, a ti la honra, a ti la gloria, tú seas exaltado, tú seas enaltecido y no yo, Señor. Amén. Es mejor humillarnos delante de la presencia de nuestro gran Dios. Amén. Hermano, hermana, ¿por qué tenemos que esperar a que Dios nos mande un problema, una situación difícil, para venir postrados, humillados delante de nuestro gran Dios? No espere que eso suceda. No esperemos, hermano, que eso nos venga, nos acontezca. Este hombre Naamán, poderoso, grande, con posesiones, lo tenía todo menos su salud. Era leproso. Era un hombre leproso, que con todo el dinero que tenía, que con las posiciones y palancas que él tenía y manejaba ahí en Siria, no podía resolver su problema. Era algo fuera de su alcance. ¿Qué era? Su salud. Su salud. Él daba todo por su salud. Viene, le dan la solución, no le gusta. ¿Por qué? Porque era un orgullosito, era un altanero. Dice la Biblia que salió pero bravo, enojado. Versículo 11. Otra de las razones, hermanos, que Dios no nos libra de la manera que usted y yo esperábamos que nos iba a librar, es para que nuestra fe aumente. La segunda cosa, hermano, o la segunda razón, ¿por qué Dios no nos libra de la manera que nosotros esperábamos? Es para que nuestra fe aumente. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando ya en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano y tocará su lugar y sanará la lepra. Abán y Paro, el río de Damasco, ¿no eran mejores que todas las aguas del río de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado, más sus criados, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire cómo le hablaban, hermano. Este hombre era pesado, no era cualquier cosa. Padre mío, dice, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió. De seguro iba con una mala actitud todavía. Y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios.
y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Amén. Gloria a nuestro Dios, que no hay un Dios como nuestro Dios, que haga tantos grandes milagros como él. La fe de Naamán, hermanos, se multiplicó, creyó en Dios. Una de las razones, la segunda cosa, por qué Dios no nos libra de la manera que usted y yo pensamos, es para que nuestra fe crezca. Este hombre dijo enojado y bravo: ¿Qué instrucción es esta que me acaba de dar este hombre? Como pueden sus siervos lo convencen, va y se zambulle las 7 veces, mire, queda limpio. Cuando él miró, hermanos, él reconoció y él comenzó a decir y conoció: no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Su fe aumentó. Naamán, a pesar de su enojo, descendió al río e hizo lo que el varón de Dios le dijo. Las instrucciones las siguió al pie de la letra. Y Naamán, hermanos, para Naamán tal vez era algo absurdo, porque él decía: ¿cómo? Mejor allá me lavo allá en mi tierra. Eran absurdas las instrucciones de Eliseo, porque él tenía en su mente algo totalmente diferente. Él decía: no, me va a tocar y voy a ser sanado. ¿Cómo lavándome? Y hay veces, hermanos, que Dios hace cosas en nuestro parecer que son absurdas. ¿Sabe para qué, hermano? Para probar y dejarnos saber cuán grande es nuestra fe. ¿Cuánto usted y yo creemos en Él? ¿Cuánto usted y yo creemos en su palabra? ¿Cuánto usted y yo estamos confiados en Él? En Hebreos 11, versículo 1 dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo que usted y yo no miramos, hermano, y que se nos dice que hagamos y lo hacemos creyéndolo. Eso es fe. Amén. Este hombre, hermanos, no miraba, era algo absurdo para él poder ir y bañarse 7 veces, zambullirse 7 veces. Digo: ¿qué es esto? No pudo haber orado y fue y lo hizo, hermanos. Mire, al instante de que él fue sanado, él fue limpiado, él se postró, él fue al hombre de Dios y reconoció de que no había otro Dios más grande fuera que el Dios Jehová de los ejércitos. Es varón de guerra. Nuestro Dios es nuestro amparo, nuestro refugio. Él es nuestra roca fuerte. A él correrá el justo y será levantado. Tenemos un gran Dios, hermanos. No más que hay veces que Dios, hermano, tiene que probar nuestra fe. No para Él, porque Dios ya sabe lo que usted y yo hay dentro de nosotros, sino para probarnos a usted y a mí lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué tanto usted y yo confiamos en Él? Es duro, es complicado, es difícil, pero muchas veces Dios tiene que probar nuestra fe. ¿Realmente crees lo que yo digo en mi palabra? ¿Realmente tú crees que yo existo? ¿Realmente crees que yo soy el Dios omnipotente? Que para mí no hay nada imposible. ¿Realmente me crees? Y Dios quiere que puedan dar cosas a nuestras vidas para probar nuestra fe. Noé, por fe, dice la Biblia, sin ver que nunca había caído una gota del cielo, una nube, por fe Noé por 120 años estuvo construyendo el arca. Por fe Abraham creyó a la palabra de Dios y fue y sacrificó a su hijo, no dudando de Dios. Agarró al único hijo, a su descendiente, de donde Dios le había dicho que de ahí iban a salir naciones de él. Y fue
por fe. José, a través de tantas pruebas que le vinieron, Dios le dio esa fe. Y Dios lo usó a José para salvar a tantas personas de la hambruna. Abel ofreció, dice la Biblia en Hebreos, mejor sacrificio que su hermano Caín por fe. Enoc, por la fe, hermanos, no miró la muerte. Moisés, por fe, hermanos, abrieron el mar rojo. Josué, por fe, hermanos, venció a gigantes y conquistó grandes ciudades, cosas inimaginables, cosas difíciles. José las pudo derrotar, Josué. Samuel, por fe, habló como el profeta y uno de los más grandes profetas de Israel. David, por fe, hermanos, se presentó delante de ese gigante, de ese paladín, y dijo: por fe Jehová te va a entregar a mí, al pueblo de Israel, y voy a dar tus carnes a las aves del cielo, a ti y a todos los filisteos. Por fe. Daniel, hermanos, por fe cerró boca de leones. Sadrach, Mesach y Abednego, por fe, fueron y sobrevivieron al horno de fuego. Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, hermanos, no podemos agradar a Dios. Necesitamos tener fe. Y muchas veces Dios usa la prueba, la circunstancia, la situación adversa y difícil para que nuestra fe crezca. Naamán, al mirar su carne llena de lepra, siguió las instrucciones, fue humillado, pero las hizo. Su fe creció al 300%, hermanos. No hay Dios como el Dios de Israel. No hay otro Dios más grande que pueda hacer milagros. No hay otro Dios que pueda hacer grandes maravillas como Él. Me limpió, me salvó. ¿Y cuántos de nosotros Jehová nos ha limpiado de todos nuestros pecados? Hizo el gran milagro, hermanos, de ahora llevarnos al cielo por fe. Por fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque ¿qué es eso, hermano, de orar y no creer? ¿Realmente creemos de que hay un Dios verdadero que creó el universo, que con su simple palabra creó todas las cosas? Y andamos agüitados que de repente, que me dieron una mala noticia, que ya no tengo trabajo, o X y Y situación. El problema de Naamán, hermanos, era algo imposible de solucionarse. Pero para Dios no hay nada imposible. Naamán obedeció, se le hizo absurdo y dijo: por fe, voy a ir. Y mire, fue sanado. Y muchas veces, hermanos, Dios no nos contesta de la manera que usted y yo pensamos que vamos a ser rescatados, salvados, ayudados. ¿Sabe para qué, hermano? Para que nuestra fe aumente. Tercer cosa, otra de las razones que Dios no nos libra de la manera que usted y yo esperábamos, es para que Dios, hermano, sea glorificado en lo imposible de nuestras vidas. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo,
Eliseo le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistaba que aceptara alguna de las cosas, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues de esta tierra no se darán a tus siervos carga la carga de un par de mulas, porque he aquí, en adelante de tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Otra de las razones, hermano, que Dios no nos libra de la manera que usted y yo esperamos, es para que Dios sea glorificado en lo imposible de nuestras vidas. Naamán tenía una enfermedad incurable, que en la Biblia miramos ejemplo tras ejemplo, que podía ser sanada solamente con una intervención divina de parte de Dios. Dios claramente se glorificó en la vida de Naamán. Dios, hermanos, quiere ser glorificado en ese problema que usted y yo estamos pasando, que para nosotros, delante de nuestros ojos, es algo imposible. Es una gran montaña que no podemos mirar, que no podemos ver salida, que decimos: ¿quién me va a mover esa montaña? Pero si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le dijéramos a esa montaña: muévete, y se moverá, dijo el Señor. Dios, hermanos, quiere ser glorificado en ese problema que usted y yo estamos pasando. Sara, en su problema, en su montaña, en lo imposible de su vida, en su vejez, no podía tener un hijo. Y gracias a Dios Todopoderoso, le dio en su vejez un hijo. Ana, que llegó delante del templo de Dios, y ella poniéndose de rodillas, llorando y clamando y diciendo: Señor, dame un hijo, Señor. El Señor le dio un hijo, y fue uno de los grandes profetas de Israel, Samuel. David, ese joven pequeño, un muchacho, no era varón de guerra, no tenía estudio, no era adiestrado en la guerra, mas sin embargo, hermanos, vino delante de ese gran gigante que todos le tenían miedo, que todos eran acobardados por solamente su gran presencia, Goliat. Y él dijo: en el nombre de Jehová, en el nombre de mi Dios, en el nombre de Jehová, porque Jehová no salva con espada ni con jabalina. El Espíritu de Jehová es quien salva, y de él son las batallas y las guerras. Y venció a Goliat. Una de las viudas del profeta, que vino al profeta Eliseo, y Dios incrementó el aceite en la vida de la viuda. Puede imaginarse esta mujer viuda venir con problemas y decirle: varón de Dios, mira, mi esposo ha muerto, estamos endeudados hasta las cachas, no tenemos nada, ahora van a venir los acreedores, se van a llevar a mis hijos, ayúdame. Y Dios le multiplicó el aceite, de tal manera, hermanos, que lo vendió, pagó a sus acreedores, y de lo que le sobró todavía vivieron. Dígame si Dios no hace milagros en lo imposible. Elías, cuando vinieron tiempos difíciles y duros a su vida, que era perseguido
por predicar la palabra viva y verdadera de nuestro gran Dios. Fue alimentado por una viuda con un poco de harina y aceite, ingredientes que nunca dejaron de cesar. No importa el tiempo difícil que usted y yo estemos pasando, hermanos. Si venimos delante de nuestro gran Dios, clamando a Él, postrándonos, humillándonos y diciendo: Señor, ayúdanos, libértanos, haz un milagro, Él lo va a hacer. Amén. Josué, cuando estaba en la pelea, en la lucha, clamó a su Dios, y Dios paró el sol por casi todo un día para poder vencer. Nabucodonosor, después de que se exaltó y de que se enalteció su corazón, fue humillado. Se le dio la mente como de un buey, como de un animal. Pero cuando él reconoció y se postró delante de su gran Dios, dijo: Jehová es el que da, Jehová es el que bendice, Jehová es el que es toda la tierra, y al quien Él quiere, Él la da. He sido humillado, oh Señor, tuya la honra, tuya la gloria, oh Señor, tú me diste, y fue restablecido. Ese problema, esa dificultad, hermano, hermana, que usted y yo estamos mirando, que es algo difícil para nosotros, para Dios no es nada. Para Dios, como decimos en mi rancho, es papita. Amén. En Mateo 19:26, y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Crea, hermano, hermana, de que hay un gran Dios que nos puede liberar, que nos puede sanar, que nos puede ayudar en el problema en el cual usted estamos hundidos. Entonces Jesús, mirando, le dice en Marcos 10:27, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para nuestro gran Dios. Amén. Lucas 18:27, y Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y me oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán mucho estos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre, hermanos, bienaventurado el hombre, 3 veces feliz el hombre que puso en Jehová su confianza. Dice la Biblia en Salmos 40, versículo 5: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. David, después de estar en ese pozo, en ese lodo de la desesperación, en ese pozo de problema, de tribulación, hermanos, él clamó a su Dios, y dice que su Dios lo puso sus pies en peña. Nuestro Dios, hermanos, si venimos usted y yo a Él, humillados, creyendo, teniendo fe de que Él nos ayuda, Él nos puede ayudar, porque para Dios nada hay imposible. Creamos, hermano, de que hay un Dios en los cielos que nos escucha. Si Él alimenta las aves de los cielos, que no siembran, que no cosechan, ¿cuánto no valéis vosotros más, oh hombres de poca fe?
Muchas veces, hermano, el problema es que no hay fe. Puede ser que el problema sea de que estamos enaltecidos. Puede ser, hermano, de que usted ya no está creyendo en ese gran Dios al cual servimos. Debemos de hacer esto delante de nuestro Dios y decir: Señor, creo en ti, pero ayuda mi incredulidad. Y este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué cosa hay en su vida que para usted es imposible, hermano? Que para Dios no sea imposible. A lo mejor es ese hijo rebelde. A lo mejor son problemas económicos, problemas legales, alguna enfermedad. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es ese problema para nuestro gran Dios? ¿Qué es eso para nuestro gran Dios? Poder sanarlo, poder ayudarle, poder resolverle. Hermanos, tengamos fe en nuestro Dios. Vengamos humillados delante de su presencia. Y vengamos y digámosle: Señor, aumenta mi fe. Ayúdame en este problema, en esta desesperación, en este lodo cenagoso. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó de este lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Oh Jehová, ven, ayúdanos, visítanos, Señor. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Vamos a orar, todos puestos de pie, nadie mirando, hermano. Nadie mirando, nadie viendo. Si Dios le ha hablado, hermano, hermana, venga aquí al altar, dígale: Señor, ayúdame. Este problema es más grande que yo, es más grande que mis fuerzas, este problema es más grande que mí. Dios puede, hermano. Vengamos humillados delante de su presencia. Él nos puede ayudar. Él le puede sanar, Él le puede resolver, Él puede hacer milagros, hermano. Oh Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí. Gracias, Señor, porque no nos abandonas. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Postrados delante de tu presencia, clamamos Salmo 41, 40. Estamos esperando en ti, Señor. Inclina a nosotros tu oído. Haznos sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, Señor. Pon nuestros pies sobre peña. Pon en nuestra boca un cántico nuevo, alabanzas a ti, Señor. Para que vean mucho estos y teman y confíen de que hay un gran Dios en los cielos. Señor, te damos gracias, Padre. Tú sabes por qué haces eso. Clamamos, Señor, a ti. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Tú te compadeces del que sufre. Mira nuestra aflicción, Señor. Mira nuestro dolor. Apiádate de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos toda la honra, toda la gloria, y Señor, te damos gracias por las aflicciones. Porque si no fuera por ellas, no te conoceríamos.
nuestra fe no aumentaría. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que nos haces pasar, Señor. Damos gracias. Le damos toda la honra, toda la gloria. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, que nos ayudes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dijo, hermanos, amén. Dios es bueno, hermano. Pues de pie vamos a cantar.